Hay magia en todas las cosas, y aquellas personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Yo soy Jimé Simadoro y este es un espacio en donde te invito a hacer magia y a ver la vida a través de ella. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Libera tu Magia Podcast. Este no es un episodio cualquiera, este es un episodio muy importante para mí porque se trata de un viaje físico, un viaje energético, medio un viaje astral que hice en octubre del año pasado, octubre del 2022, a Salem, en Massachusetts, Estados Unidos. No importa si no conoces la ciudad, acá te voy a contar un poco, te voy a poner en contexto. Me vienen pidiendo este episodio hace un montón de tiempo, ya lo sé, lo estaba procrastinando porque sentía que era muy fuerte, no solamente por compartir mi experiencia personal, que, tocó aceptar varias cuestiones propias con respecto a mi relación con mi bruja interna que creí tener sanadas y aceptadas, pero resulta que sigo canalizando información de este viaje y sigo trabajando, obviamente, información de este viaje, aunque creo que nunca voy a dejar de trabajar con mi arquetipo de la bruja. Cada vez lo acepto más y creo que eso también está bastante visible en los últimos episodios de este podcast, psíquica y hablando de la brujería. Son temas que antes no tocaba tanto o los disfrazaba, hablando de octubre en Salem. Buscaba formas políticamente correctas de compartirlos o trataba de que... Siempre estaba pendiente de que las personas no se asustaran con esto. De hecho, me acuerdo que cuando tenía el local de Espacio Arcanas físico, venían personas y yo sentía decir la palabra brujería o contaba mis experiencias de bruja y las personas no siempre me miraban con curiosidad y en apertura. Entonces empecé a sentir el juicio y empecé como a resguardarme un poco. Creo que a todas las brujas en algún momento nos pasa de observar esto y volvernos bastante ermitañas o resguardarnos o tener cuidado con lo que decimos. Y creo que no está mal que estemos atentas, porque acá quizás contándote un poco la historia quede más claro que es importante estar atentas. Más también siento que está bueno por nuestras hermanas que hablemos estos temas con libertad, sacándoles el tabú de encima y sobre todo haciendo conocidas estas historias para que entonces nosotras mismas empecemos a sanar el arquetipo de la bruja, que es un arquetipo súper dañado con los años. Y está bueno que lo resignifiquemos y no se puede hacer en soledad. Entonces, más allá de que nuestras prácticas en soledad están buenas, obvio, todas tenemos nuestras prácticas en solitario, también está bueno que encontremos espacios para escucharnos, apoyarnos, compartirnos y mirarnos con buenos ojos. Por eso yo empecé con los círculos de luna llena, porque sentí que necesitaba empezar a crear y sostener espacios con mi energía para otras brujas que estén buscando el camino de regreso a casa, que estén conociendo sus dones por primera vez o que estén, no sé, expandiéndose en este mundo. Y dije, bueno, ya que me considero un poco más, no el arquetipo de la anciana sabia todavía, no la bruja sabia, porque me falta mucho para aprender, sí siento que estoy en posición de ser la bruja que sostenga esos círculos y que pueda abrir espacios para que la magia suceda, y eso me parece importante. Salem es una ciudad en Estados Unidos que, al igual que en muchas otras ciudades, vivió los juicios por brujería, las acusaciones y los asesinatos. En principio a mujeres que eran acusadas de brujería, pero también fueron llevados a prisión hombres, también niños y niñas, y también fueron asesinados hombres, niños y niñas. Entonces, esta historia no es una historia de Disney. Igual las historias de Disney también tienen sus cosas, pero lo que quiero decir es que la historia de la brujería es
profunda, es oscura, por supuesto. Por eso hay tanto tabú alrededor de esto. Más, sí, cuando viajé a Salem, voy a empezar por la historia de Salem para brindarle respeto y culto a mis antepasadas brujas, a esas antepasadas que todos y todas tenemos. Y después voy a contar mi historia personal y mi experiencia personal en Salem, que fue más turística, que fue más como celebración y festividad, porque justo me fui en Halloween para el 31 de octubre, que en realidad la festividad que da origen a Halloween es Samhain. Si quieren saber más, escribí un libro sobre esta festividad, un libro digital que pueden adquirir en mi página web o en mi Instagram desde el link del perfil, como todo, porque me parecía sumamente importante hablar de ello, porque es una festividad que a mí me encanta. En realidad me gustan todas, pero Samhain es una festividad que realmente me cala profundo porque tengo mucha conexión con el culto a los ancestros. Me parece sumamente importante y en mi país, en mi cultura, es una práctica que por lo general es bastante tabú o no se tiene en cuenta o no es algo que, estamos como muy chipeados y chipeadas, al menos en mi tierra, para creer que un montón de cosas de la vida después de la muerte con las que yo no coincido, como que quizás no hay nada o como que no reencarnamos o como que no hay conexión entre el otro lado y este lado y todas esas cosas en las que yo no creo, básicamente porque he tenido experiencias, como ya les he contado, con seres del otro lado, entonces no me importa lo que me cuenten, me importa lo que yo vivo al respecto. Entonces siempre sentí investigar sobre estas cosas justamente porque no son festividades que quizás, por lo menos yo nunca festejé acá en Argentina Halloween, entonces me llamaba mucho la atención. Y este viaje nació de un momento para el otro. En realidad yo no sabía qué era Salem hasta tanto no entré en el mundo de las brujas y empecé a investigar, y como ya les he contado en varias oportunidades, a mí me gusta mucho la historia y estudio mucho sobre la historia de la brujería, y no solamente eso, la historia en general. He leído muchos libros sobre brujas y Salem es famosa, la historia de Salem es famosa en todo el mundo, porque no es que fue la única ciudad que sufrió esta persecución de las brujas, pero sí fue una de las más famosas e importantes, sobre todo porque a hoy es una ciudad turística que rinde culto y respeto a eso que vivió. Entonces, obviamente pasó en otros lugares, de hecho Alemania fue uno de los lugares con más acusaciones y más muertes por brujería, por acusaciones de brujería, pero Salem hizo de esa ciudad un espacio ritual, un espacio culto para esto, para que no nos olvidemos de lo que sucedió. Entonces, por supuesto que es un lugar turístico, y cuando yo fui hice de todo. Fui justo en el periodo en el que todo el mundo se disfraza y aprendí mucho de eso y compré mazos de tarot y oráculos y tuve mi experiencia turística, pero en el medio de la ciudad en el que estás viviendo una experiencia turística como cualquier otra, tenés el cementerio central en donde están los cuerpos, las lápidas de todas las mujeres, personas en general, porque también hay hombres, niños, niñas, pero principalmente mujeres que fueron acusadas de brujería en el año 1692 aproximadamente, en los 1600. Tomó unos años. La historia de Salem empieza con los juicios, en el momento en el que, se empieza como a instalar la religión obviamente católica, llevada a cabo por hombres. Todas las personas que estaban metidas en la política también eran hombres. Y todo comienza cuando Elizabeth Parris, de 9 años, y Abigail Williams, esto lo aprendí allá, de 11 años, esto lo aprendí en Salem, comenzaron a sufrir contorsiones corporales, gritos incontrolables, les pasaban cosas que no entendían de dónde salían, parecían como poseídas de alguna manera, porque obviamente ubiquémonos en tiempo y espacio. Esto no pasó hace tanto, pero pasó
hace un tiempo considerable como para tener en cuenta que antes las enfermedades, las infecciones, los virus eran diferentes a lo que, o sea, no tenían la información que tenemos hoy. E incluso hoy, bueno, post-COVID también sabemos que no tenemos la información completa, pero en ese momento claramente las formas de curar eran a través de hierbas, no había muchos médicos. De hecho, dicen que en Salem había un solo médico hombre. En un pueblo que, si bien no era muy grande, había gente como para tener un solo médico, era algo polémico. Pero bueno, había un solo médico y medio como que se confiaba en lo que él tenía para compartir. Y obviamente este médico hombre estaba influenciado por la iglesia y por la política, en donde también había hombres. Y el tema principal de Salem en ese momento era que había mucha mujer poderosa, viuda, soltera, que había heredado tierras, que tenía mucho dinero, mucho poder económico y eran terratenientes básicamente. Entonces era un conflicto eso para los hombres del poder en ese momento. Entonces hoy se cree que Elizabeth y Abigail podrían haber sido envenenadas por un hongo que habían comido. Esto no se sabe bien, pero en ese momento, evidentemente, el hongo no era la opción y los espasmos, los delirios, la fiebre, todo eso era producto de la brujería. Fue una manera que encontraron justamente para empezar a culpar mujeres y generar una especie de histeria masiva, porque entonces, si acusamos a las mujeres de brujería y así nos las sacamos de encima, porque son mujeres poderosas que tienen tierras, esto, lo otro, generamos como una especie de histeria y de esta manera todo el pueblo se les va a poner en contra. Entonces es una forma fácil, entre comillas, pero así, de asesinar personas, mujeres, hombres, porque hubo parejas de estas mujeres que las defendieron y también fueron acusados por brujería, y obviamente niños y niñas, hijos e hijas de estas personas. Las primeras 3 mujeres acusadas fueron, la primera fue Tituba. Tituba era una mujer esclavizada, era propiedad del padre de una de las niñas, Elizabeth Parris. Lo que ocurría con Tituba era que era una sanadora. Tituba sabía sanar a través de las hierbas y les contaba historias a Elizabeth y a Abigail sobre lo que ella sabía sobre las hierbas, sobre las plantas, sobre las flores. Puede que también haya inventado historias o haya contado historias que capaz para ella eran reales sobre las brujas, no se sabe. Pero bueno, tenía como un blanco fácil, ¿no? Porque estaba muy directamente relacionada a las niñas, estas niñas empezaron a vivir estos conflictos y fue como fácil acusar a Tituba de esta cuestión. Las 2 mujeres que le siguieron fueron Sarah Good y Sarah Osborne. Después siguieron muchas otras mujeres y se empezaron a acusar entre ellas porque eran invitadas a, si acusás a tu hermana, entonces vos te liberás. Porque entonces interpretamos que no sos bruja justamente porque estás acusando a otra. Imagínense, esto está todo implantado en el inconsciente colectivo de la sociedad. Muchas de las, yo he reflexionado en tanto que he trabajado con el femenino, en que muchas de las cuestiones que hoy sufrimos en esto de mirar a la otra con malos ojos, envidiar a mi hermana, discriminar a mi hermana, tener actitudes entre mujeres que tienen que ver con esto, viene ni más ni menos de estos periodos, muy probablemente venga de antes, ¿no? Pero digo, principalmente de estos periodos en los que me veía invitada a acusar directamente a otra para salvarme la vida. ¿Y quién puede juzgar esta actitud, verdad? Porque no estuvimos en ese momento. O sea, hoy con el diario del lunes podemos decir un montón de cosas, pero no estuvimos en ese momento, en ese lugar en el que nos hicieron elegir entre mi vida y la vida de mi hermana. Que en ese momento probablemente ni siquiera consideraba a mi hermana. Hoy trabajamos mucho para resignificar nuestros lazos, pero en ese momento capaz era una desconocida. Entonces es como que, bueno, hay que estar también, ¿no? No somos quienes para juzgar. Entonces ahí empezó todo y empezaron los juicios de Salem y empezaron a ahorcarse a personas y a quemarse en la hoguera. Personas, se dice que alrededor de 160 y 200 personas fueron acusadas y por lo menos 20 fueron ejecutadas, aunque se cree que fueron más, pero no se tiene el número preciso. Entonces, creo que está bueno que tengamos en cuenta esta historia antes de hablar de Salem como un lugar turístico, que sí lo es,
Pero bueno, tengamos en cuenta que nació toda esta historia desde una publicación de una especie de Biblia que se llamaba Malleus Maleficarum en el 1480. Ahí empezó todo, o sea, duró un tiempo considerable, que fue un libro, uno de los libros, la traducción es El martillo de las brujas, fue uno de los libros más vendidos, por supuesto después de la Biblia, que era una guía sobre cómo identificar, cazar e interrogar a las brujas. O sea, estamos hablando de una aberración a nivel... A ver, yo soy de Argentina y en mi tierra no hubo caza de brujas, pero hubo colonización y hubo asesinatos a culturas indígenas, a indios, y es lo mismo en alguna medida. O sea, no es exactamente lo mismo, pero es una aberración igual que cualquier otra. Entonces, me parece que está bueno que tengamos en cuenta esta historia antes de hablar de la parte más turística de Salem, porque sí es verdad que Salem es una ciudad hermosa en donde yo fui con mi mamá y la pasamos precioso porque se vivía esa festividad de Halloween, la gente disfrazada feliz, los niños y niñas pidiendo dulces, las personas súper, no sé si felices es la palabra, pero digo como festejando, como celebrando. Me encanta que puedas visitar una tienda y que al lado puedas visitar un cementerio y te puedas quedar ahí el tiempo que quieras, rindiendo culto, siendo respetuosa y respetuoso a las personas que están ahí, a las almas que están ahí en realidad, y que todo esté sucediendo al mismo tiempo de alguna manera me parece sumamente mágico y hermoso. Y mi experiencia fue como volver realmente a un hogar. La realidad es que yo no sabía bien por qué, pero en julio, agosto más o menos del año pasado le dije a mi mamá, tenemos que viajar a Salem. Ella acostumbra cuando puede regalarse algún viaje para su cumpleaños en octubre. Entonces me dijo, bueno, dale, vamos en mi cumpleaños en octubre. Y yo le dije, bueno, ya que vamos a ir en octubre, aprovechemos y vayamos para Halloween. Y fue todo como muy rápido, como que de repente entre agosto y septiembre programamos todo. Son esos momentos en donde se ve que eso tiene que pasar porque todo se acomodó para que fuéramos. Estábamos muy sobre la fecha. Octubre en realidad es una temporada muy alta de turismo para Salem porque no sé si yo por lo menos no me encontré argentinos o argentinas, pero va mucha gente de cerca de la ciudad a festejar Halloween. Entonces, más allá de que es una ciudad turística por naturaleza, también, o sea, lo es más que nunca en esas fechas. De hecho, entre las personas que suelen ir seguido, me acuerdo que yo me metía a todos los vlogs, a todos los Instagram, todo para ver qué era, qué íbamos a hacer. Estaba súper ilusionada antes de irme y leía mucho esto de que es una época muy alta de turismo, entonces había filas para entrar a las tiendas. Y bueno, y ellos quizás como que, qué sé yo, si están cerca capaz pueden decir, bueno, vamos en cualquier otro momento, así nos ahorramos las filas o las esperas. Pero la verdad es que si vas a ir desde otro lugar, vivir la experiencia de Halloween es impagable. La realidad es que en cualquier otro momento del año debe ser súper mágico y yo tengo ganas de volver en otro momento, pero capaz volvería también en octubre y volvería a hacer las filas y volvería a esperar, no me importaría porque es un momento como muy, muy mágico. Más allá de que obviamente en Samaín es la festividad, el periodo en el cual el velo entre este mundo y el otro se hace más imperceptible, más fino. Entonces era súper mágico todo lo que sucedía. Y obviamente lo que sí les quería compartir era que cuando yo antes de irme me hacían muchas preguntas desde acá en Instagram de esto de bueno y la energía y cómo será y protegerte y esto y lo otro. Y sí, obviamente, lo que ocurre en Salem, y capaz, a ver, ocurre en la vida misma, pero en Salem es muy visible, es esto de que todas las formas de magia, todos los tipos de magia, por así decirlo, coexisten en el mismo lugar. Entonces, y que esto para mí pasa en la vida misma, a veces cuando me preguntan, ¿y hay brujas buenas o malas? Y yo primero que no creo en la dualidad de lo malo y lo bueno. Creo en las intenciones de las personas y las personas tenemos todas intenciones diferentes. Todas las personas somos capaces de vivir en armonía y en amor, por eso vinimos
a esta tierra. Creo que uno de nuestros principales aprendizajes es justamente aprender del amor incondicional. Ahora, sí es verdad que allá en Salem era muy típico, porque hay muchas tiendas, observar todo tipo de magia. Entonces capaz que había tiendas que eran como súper luminosas, por así decirlo, y otras tiendas que eran más oscuras o sombrías. Yo no tengo ningún tipo de problema con ninguna de las dos, porque no juzgo lo luminoso por bueno y lo oscuro por malo. De hecho, lo oscuro no es malo. Entonces, ya desde un principio, más allá de que me esfuerzo y trabajo en vivir mi vida con una mente abierta y juzgar cada vez menos, fui específicamente programada con mi mente abierta para no juzgar aquello que viera, porque obviamente podía entrar a una tienda y encontrar elementos que yo uso en mi práctica cotidiana como hierbas, ramilletes, velas, y al lado podía haber un muñeco vudú, por ejemplo, y no es algo que yo use en mi práctica cotidiana, pero no voy a juzgarlo como algo que esté bien o mal. Entonces, también fue un desafío muy importante porque era un contacto directo con la brujería, la hechicería, el mundo mágico, y me di cuenta de que muchas cosas podían estar pasando a la vez y que nadie juzgaba lo que estaba pasando alrededor, y eso me enseñó muchísimo para la vida. En el centro de Salem, que tampoco es tan grande, serán unas 20 cuadras de centro de tiendas, obviamente Salem, la ciudad, es grande, pero el centro en sí no son más de 15 cuadras, quizás. Podían pasar un montón de cosas, como que obviamente todas las personas que nos concentrábamos en esas calles estábamos disfrazadas y entrábamos a tiendas a comprar productos brujiles, cristales, elementos, mazos. Y también pasaba que había personas predicando en nombre de la iglesia cristiana en el medio de la calle. Obviamente, a mi parecer, desde un juicio que no es real, ¿no? De esto de si sos brujas le rendís culto a Satán. Pero digo, nadie le decía nada, y esa persona a la vez predicaba la palabra sin meterse específicamente en la vida de nadie. Entonces me pareció como muy revelador observar cómo puede ser que coexistan tantas realidades al mismo tiempo en tan pocas cuadras, y que a la vez nadie genere esta cosa de violencia o de enojarse o de responder, o de repente que hubiese un conflicto. De hecho, el día, específicamente el 31 de octubre, fue muchísima gente al centro de Salem. Ellos el año pasado habían dicho que habían llegado, según sus estadísticas, a la mayor cantidad de personas en los últimos, no sé si 20 años, una cosa así, y prevén, de hecho, para este año más gente todavía. Entonces era una barbaridad la cantidad de gente que había en el centro. Muchas veces hasta costaba caminar por las propias calles. Y sin embargo, me quedé hasta muy tarde ese día porque había bandas tocando en las calles, gente festejando en la calle, niños, niñas pidiendo dulces, todo el mundo disfrazado. Era realmente una fiesta, y no ocurrió, por lo menos, y miren que me recorrí gran parte porque no me quedaba quieta, porque quería ver absolutamente todo, no vi ningún disturbio, ninguna pelea, ningún conflicto. Entonces me pareció sumamente revelador esto que yo siempre me había dicho a mí misma, de que varias verdades pueden coexistir a la vez. De hecho, es una de las maneras a través de las cuales comparto el tarot. Pero verlo en acción fue bastante revelador y hermoso. Y bueno, obviamente aprendí muchas cosas de esa experiencia. Más allá de que lo que más aprendí fue esto que conté al principio del episodio, que me parecía lo más importante para exponer en este episodio, porque no me quería quedar únicamente con la parte más de celebración, más turística, que obviamente es re importante y re lindo vivirlo, pero detrás de todo esto estaba la historia de Salem, que la realidad es que yo no tenía ni idea, y que me ayudó muchísimo a desmistificar el arquetipo de la bruja y de la brujería, o sea, la historia de la brujería. Porque ocurría que yo antes de ir creía que la brujería era lo que nos contaban un poco en las películas, no sé, esta historia de con qué me voy a encontrar, y me generaba un poco de miedo y tabú y esto y lo otro. Y cuando fui a los museos y escuché las historias de estas mujeres que fueron asesinadas por ser poderosas, por tener tierras, por tener dinero, ¿no? Y otras que, a ver, simplemente por saber
y el saber es poder, porque Titúa, por ejemplo, que era una mujer esclavizada, que se cree que fue la primera en ser acusada, era una mujer que sabía muchísimo sobre hierbas, sobre la naturaleza, era curandera, era partera. Entonces, es como que aprender todo eso me hizo hoy hablar de la brujería desde un lugar completamente diferente, y cada vez que brindo un espacio para reflexionar en las brujas, en la brujería, en la historia, lo hago con un profundo respeto hacia mis ancestras, hacia estas mujeres, personas en general que pasaron por estas situaciones. Y cuando me refiero a soy la descendiente de las brujas que no pudieron quemar, lo digo con un real orgullo, porque creo que hoy por hoy estamos viviendo muchas de estas cuestiones que las vemos en la vida, ¿no? Y no solamente estoy hablando de feminismo y de retomar a la diosa y de retomar el poder de la diosa, sino también estoy hablando de cuestiones como el racismo, la discriminación, un montón de cuestiones que la lógica no me permite entender, porque la realidad es que no lo entiendo, porque digo, si todos y todas somos divinidad y habitamos en divinidad y habitamos la divinidad, ¿cómo puede ser que no lo veamos? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta por momentos? ¿Cómo puede ser que nos hayamos comprado la historia, tantas historias que nos vendieron? Por ejemplo, yo me había comprado la historia de que ser bruja estaba mal, de que verme reflejada e identificada en ese arquetipo estaba mal, y lo sufrí un montón de tiempo porque realmente creía que estaba mal y porque colapsaba con lo que me habían enseñado. En este caso, en mi caso, me enseñaron el catolicismo, y estaba mal ser mujer, y estaba mal ser bruja, y estaba mal, todo lo que yo soy estaba mal. Entonces, ¿cómo puede ser que yo pueda encontrar paz dentro mío? ¿Cómo puede ser que pueda aceptarme a mí misma? ¿Cómo puede ser que pueda vivir en autenticidad si todo lo que soy está mal? Y no es que lo que somos está mal, porque en nosotros y en nosotras habita la divinidad, y la divinidad no puede estar mal, no existe lo mal para la divinidad es perfecta tal cual es. Entonces, pero ojo, no con los niveles de perfección, perdón, no con los estados de perfección que nosotros y nosotras creemos con nuestra mente dual y acá en esta experiencia, sino en un nivel de perfección mucho más amplio, en donde incluso coexiste la imperfección, porque de eso se trata. Así que no importa qué tipo de bruja seas, hay un montón de tipos de brujas, no hace falta tampoco que seas heredera, porque en realidad muy probablemente lo seas, solo que no lo sabes. Todas y todos somos herederas y herederos de brujos y brujas, de personas que hacían magia, porque nuestros ancestros hacían magia y estaban conscientes de la naturaleza y las estaciones, y hacían magia con la naturaleza, con la tierra y con el cielo. Entonces trata de volver a retomar ese poder que va más allá de, la brujería moderna, ¿no? Va más allá de simplemente los cristales, los ahumos, esto, lo otro, que obviamente son herramientas hermosas y que está bueno. Por eso les decía, yo fui a Salem y obviamente me compré mazos de tarot porque me gustan y porque los compro a conciencia y porque me apasiona. Pero más allá de eso, concebirte como bruja hoy va más allá y tiene que ver con sacudir este estereotipo histórico o este concepto y retomar el poder y hacer justicia por vos y para tus hermanas y hermanos, retomando al arquetipo de la bruja con el respeto que merece, que tiene que ver con retomar a derechos, básicamente, derechos del ser humano, porque ellas perdieron sus derechos. Y las mujeres por mucho tiempo perdimos nuestros derechos. Yo igual soy consciente y creo que esto va más allá del género, porque lo veo y porque los hombres también perdieron sus derechos. Perdieron derecho a llorar, perdieron derecho a ser emocionales, perdieron derecho a pasar tiempo con sus familias, perdieron derecho, un montón de derechos. Entonces va más allá. Esto tiene que ver con las almas, no tiene que ver con los géneros. Tiene que ver con
con las almas que vinieron a experimentar su experiencia en esta tierra y que necesitan contar con sus derechos divinos, porque los derechos a ser humanos y humanas son divinos. Este derecho es divino. Llegando ya al final de este episodio, no quería dejar de compartirte otras cuestiones, como por ejemplo que Salem es la ciudad en donde se grabó la película Hocus Pocus de 1993, una de mis películas favoritas de la vida, así que si sos fanático, seguramente te resuena la ciudad, y si no viste la película te invito a que la veas porque es muy preciosa y hace poco se estrenó la segunda. Esto no es un chivo, claramente, simplemente me encanta la película, así que nada, significa mucho para mí, por eso también tenía muchas ganas de viajar a Salem, porque la película había sido muy significativa para mi infancia. Y para ir cerrando ya este episodio hermoso, que me parece que fue más profundo de lo que me había planeado en un principio, pero me encantó que saliera así, de genuino, espero que te haya gustado. Uno de los, aprendizajes más importantes creo que me dio Salem y que me gustaría compartirte en este momento antes de cerrar, es que por más de que lo veamos lejano, porque hoy ya no hay casa de brujas, en realidad esta violencia se representa en otros aspectos de la vida moderna, entonces en realidad no es tan lejano. En realidad lo seguimos repitiendo a través de la discriminación, del racismo, en un nivel más extremo a través de las guerras. Entonces, te dejo la pregunta que me hago todos los días, que es que, ¿quién puedo ser? ¿Y qué puedo hacer para dejar el mundo mejor de lo que lo encontré? Porque no importa si no es mío en la individualidad, si es en el colectivo y lo seguimos repitiendo, es porque hay un aprendizaje como planeta. Te dejo un abrazo enorme. Gracias por escucharme y nos estamos escuchando en el próximo episodio.